Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a Análisis 360, como todos los jueves, aquí a las 9 de la mañana, por Noticel para todo Puerto Rico. Bueno, al parecer, ya Puerto Rico tiene un presupuesto aprobado. Bueno, y no es cualquier presupuesto, es el primer presupuesto de un gobierno compartido y luego de mucho debate, primero entre la propia mayoría parlamentaria en Cámara y Senado, los debates entre los presidentes de la Comisión de Hacienda de ambos cuerpos y los presidentes legislativos llegaron a un lenguaje de consenso y el gobernador de Puerto Rico estampó su firma ayer a ese presupuesto. Así que de salida, bueno, son buenas noticias. El gobierno compartido parece que ha funcionado porque hemos logrado un primer proyecto de presupuesto de consenso y todo aparenta ser que ese presupuesto está cuadrado al centavo. Bueno, pero hay muchas interrogantes. Ese presupuesto que se aprobó, ¿es el presupuesto que quería la mayoría parlamentaria o sucumbió a las exigencias nuevamente de la Junta de Supervisión Fiscal, que como hemos hablado en el pasado, cada vez se mete a unos detalles que no le corresponden? La Junta de Supervisión, creada dentro del proyecto de promesa, está para garantizar que los presupuestos estén cuadrados y que el plan fiscal funcione para que los ingresos que necesita el gobierno para darle servicio a la ciudadanía cuadren y que quede suficiente dinero para reserva y para el pago de la deuda. ¿Dónde el gobierno pone el dinero? Eso no le corresponde a la Junta. Es decir, si el gobierno, la Asamblea Legislativa, por política pública, quiere darle más dinero a la Universidad de Puerto Rico, quiere darle más dinero a los municipios, quiere darle más dinero a la cultura, al deporte, y eso no cambia en nada el cuadre para el presupuesto balanceado y el pago de la deuda, la Junta de Supervisión no tiene nada que decir. Sí, le dice que puede hacer recomendaciones, pero si esas recomendaciones no son aceptadas por el gobierno de Puerto Rico, la Junta no tiene nada más que hacer que el derecho al pataleo en el Congreso, pero no define que pueda detener un presupuesto o correr su propio presupuesto porque no le gustó que le dieran más dinero a una agencia o a otra. En esa agenda se ha afectado en el camino la Universidad de Puerto Rico, se ha afectado en el camino los municipios de Puerto Rico, que son los que están dando los servicios reales para el país. Prácticamente las agencias de gobierno que fomentan la cultura y el deporte han sido descuartizadas, no han tenido recursos. Y esta legislatura puso un poco ahí un freno a la Junta de Control Fiscal o de Supervisión a decirle, no, yo quiero asignarle dinero a la universidad, yo quiero asignarle dinero a los municipios. En ese debate, el pueblo puertorriqueño no sabe realmente quién ganó. La Junta de Control Fiscal le dijo, bueno, la directora Jaresco dio una orden, y así era el titular. La directora ejecutiva de la Junta ordena a la Asamblea Legislativa hacer cambios al presupuesto. Oiga, eso de que ordena, se supone que la que manda sea la Junta. La señora Jaresco es una empleada de la Junta. Pero ella dijo que había que eliminar 22 millones de dólares a los municipios. Ella dijo que el aumento a los oficiales de corrección no podía ir. Y entonces, algo muy interesante, Rafael Tatito Hernández, y en esta yo se la doy al presidente de la Cámara, había puesto un lenguaje en el presupuesto que decía que si bien es cierto que la ley promesa le da el poder a la Junta de tener que aprobar cualquier cambio a partida de presupuesto antes que el gobernador la ejecute, el poder por encima de la Junta Constitucional lo tiene la Asamblea Legislativa. Y lo que ha hecho el presidente del Senado, de la Cámara, es decir, ok, sí, promesa, usted lo va a ver, Junta, pero yo también como legislatura quiero saber y aprobar los cambios de partida. Eso de arranque fue un deal breaker entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, porque el presidente del Senado había llegado a unos acuerdos con el gobernador que eliminaba ese lenguaje que había puesto el presidente de la Cámara de Representantes. Y lo que dice la Junta es, no puede estar la Cámara o la legislatura porque la ley dice que será promesa. Sí, pero la ley promesa no dejó sin efecto la Constitución de Puerto Rico. Y la Constitución de Puerto Rico dice que la Asamblea Legislativa velará porque se ejecute correctamente el presupuesto aprobado.
Es decir que sí, la Junta se puede mantener, pero la Asamblea Legislativa sigue teniendo el poder constitucional por encima de eso. Y esa me parece, como dicen en el campo, que es la linda, ¿no? Es decir, no quiero que yo superviso, pero tú no supervisas. La pregunta que el pueblo puertorriqueño tiene que hacerse, y para eso tenemos un invitado de lujo en la mañana de hoy, es ¿qué presupuesto se aprobó? ¿El que quería por política pública la mayoría parlamentaria y el gobernador de Puerto Rico? ¿O finalmente la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión se salió con la suya y logró recortarle fondos a la universidad, logró recortarle fondos a los municipios, dejó sin dinero a la Sinfónica, dejó sin dinero a la cultura puertorriqueña? Para eso vamos a tener, luego de la pausa, al pasado secretario de Hacienda, el amigo Juan Zaragoza. Fuimos compañeros de trabajo en la administración cuando yo fui presidente de la Cámara y que ahora le ha tocado presidir la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico. Bueno, era obvio, ¿verdad?, con el conocimiento que tenía presupuestario. Pero cuando todo parecía que era felicidad y tan reciente, bueno, hay un logro y hay que celebrarlo. Hay un presupuesto balanceado, bipartita, aprobado por dos partidos políticos diferentes, el Partido Popular y el Partido No Progresista, con las coaliciones que hay en la legislatura, pero hubo un tranque anoche. De repente, cuando se iban a aprobar medidas que eran fundamentales para el país, como era el aumento del salario mínimo y la reforma laboral, dos asuntos que para la mayoría del Partido Popular Democrático en la legislatura debería ser una prioridad número uno, porque se acerca un poco a lo que fue la filosofía de ese partido en algún momento dado. La realidad es que se acabó la sesión, hubo un tranque a última hora y no se pudieron aprobar esos dos proyectos tan importantes. Y parece ser que la razón principal es que en la Cámara de Representantes, en el proyecto de donativos legislativos, quiso incluir una repartición de fondos a los municipios, que buena falta que le hacen, pero unos fondos federales. Y creó una duda anoche, y yo he estado ahí, y eso es al final del camino, y se creó una duda si realmente el gobierno de Puerto Rico podía, por una ley estatal, definir la repartición de unos fondos federales, y si se podía atender dos asuntos en esa medida de donativos legislativos que son para organizaciones sin fines de lucro. Eso detuvo la aprobación de esta medida. Ahora, les puedo decir a todas esas organizaciones que van a recibir fondos de aquí, que no se preocupen, tradicionalmente esto siempre se aprueba en agosto, es decir que hay oportunidad para hacerlo, pero si el gobernador de Puerto Rico, su palabra que ha puesto de que está dispuesto a firmar el aumento del salario mínimo y alguna versión de la reforma laboral, es bien sencillo. Usted cita una extraordinaria, envíe esos dos proyectos de la extraordinaria y a principios de ahora de julio se podría aprobar la reforma laboral y el aumento del salario mínimo. Así que no todo está perdido. No se crean que porque pasó el 30 se acabó el mundo. El mundo no se ha acabado. Hay agosto, hay nueva sesión y el gobernador puede citar una extraordinaria en cualquier momento. Así que más allá del tranque a última hora, que llevó a que ambos presidentes apagaran las luces del hemiciclo y se fueran para su casa, eso pues, es normal, eso ha pasado constantemente. Ahora, es llevar a que el gobernador de Puerto Rico cite una extraordinaria para ver el aumento del salario mínimo, que yo sé que el legislador Héctor Ferrer ha hecho un trabajo extraordinario, y si buscan en YouTube los programas que hemos hecho aquí de Análisis 360 en el YouTube de Noticel, van a poder buscar ese programa, que fue uno de nuestros primeros programas con Héctor Ferrer y con Vitito Rivera, y ahí se analizó a profundidad lo del salario mínimo y por qué es importante para el país. Así que me parece que los próximos pasos a dar son esos. Así que no todo está perdido, vamos a celebrar lo bueno y buscar alianza para resolver lo que todavía no se ha podido atender. Pero miren, vamos a hablar con el actor de la noticia, el que estuvo ahí de madrugada y que logró un presupuesto aprobado junto a la Cámara, que se celebró la firma de este proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el amigo Juan Zaragoza, exactamente después de esta breve pausa.
Análisis 360 y ya está con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, el amigo Juan Zaragoza. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias a Dios y tú, Jaime. Muy bien, muy bien. Aquí tratando de contribuir nuestro granito de arena, ¿no? Para seguir echando para adelante al país. Bueno, senador, esto ha sido una montaña rusa, todo este proceso de la aprobación del presupuesto del país. Eso no es nada nuevo. Si se hace complicado con partidos, mismo partido controlando ejecutivo y legislativo, bueno, pues más difícil debe ser cuando es un gobierno compartido y las discrepancias entre Cámara y Senado son normales. Más, eso no es malo, eso es buenísimo, ¿no? Porque la separación de poderes está funcionando. Ahora, antes de que me explique qué fue lo que se aprobó, dígame rápidamente qué pasó anoche, porque anoche era un día importantísimo, luego que el gobernador firmó el presupuesto y ustedes lo estaban celebrando. Había dos medidas particulares que el país estaba esperando que se aprobaran: la reforma laboral, para echar para atrás aquellas cosas de FAFSA que se aprobaron en contra de los trabajadores en el sector privado. Oye, y el aumento del salario mínimo, que eso todo el mundo sabe que es necesario, y parecía que habían unos acuerdos incluso con el gobernador. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Que todo esto, mire, se quedó ahí sobre la mesa. Mira, en resumen, todo se debió a una diferencia en cuanto al lenguaje, ¿verdad? En el caso del salario mínimo, que recuerdas que en el Senado se había aprobado $9, en la Cámara venía con 8, en la Cámara venía 8.25 sin restituir la Junta de Salario Mínimo, en el Senado era 9, en el Senado era 9 restituyendo la Junta de Salario Mínimo. En el comité de conferencia empezamos a limar las diferencias, llegamos a unos acuerdos donde se iba a pagar 8.50 empezando el 1 de enero del próximo año y 9 el 1 de julio del próximo año, sujeto a ciertas cosas. El lenguaje relacionado con la efectividad de esos $9 a julio 1 fue lo que causó discrepancias entre Cámara y Senado. Pero como tú bien decías en la introducción que fue buenísima, casi no me dejaste a mí nada para decir. Pues, este es un proyecto que está a punta de caramelo, ¿verdad? Una opción es que el gobernador llame una extraordinaria y en los próximos días lo resolvamos. Pero si no, ciertamente va a estar primero en la agenda en agosto. En cuanto al otro proyecto de la resolución de donativos, pues pasó algo similar, es un issue de lenguaje. En ese proyecto se incluyó una disposición para hacer una distribución de fondos federales a los municipios. Ahí surgió una controversia de si bajo nuestra constitución era posible poner en una medida disposiciones tan diferentes, ¿verdad? Una que tiene que ver con donativos, otra que tiene que ver con municipios. Y en ese lenguaje también provocó un tranque. En el caso de donativos, pues yo soy nuevo, pero me comentan mis compañeros en el Senado que no es la primera vez que la resolución de donativos se aprueba en agosto y que de hecho, según me dice la gente, los empleados de donativos, usualmente los fondos empiezan a fluir a las sin fines de lucro en septiembre y en octubre. O sea que Correcto. realmente nosotros podemos, si lo atacamos temprano en agosto, podemos poner la bola en juego y que no se afecten las entidades sin fines de lucro. Sí, que en resumen, ese tranque a última hora se quedó en detalles, porque incluso el gobernador de Puerto Rico, en el caso del aumento del salario mínimo, ya había dicho que estaba dispuesto a firmarlo. Y si es así, y si es un tranque de lenguaje, lo que va a pasar en julio, que yo me imagino, ¿no? Hay muchos elementos que tienen que cumplirse en un periodo corto para aumentar de 8.50 a 9. Y me imagino que esos estudios económicos y lo que la Junta de Salario Mínimo que se va a volver a crear después de haber sido eliminado hace más de 10 años, pues tiene que hacer unos estudios, unas cosas. Me imagino que son esas cosas técnicas. Ahora, en el caso del presupuesto, si bien es cierto que es un poco fuera de lo normal que se incluyan repartir asignaciones federales dentro de donativos legislativos, el donativo legislativo y presupuesto siempre se trabaja a la vez. Y tal vez lo que estaba haciendo el presidente de la Cámara es lo que pasa en el Congreso de los Estados Unidos, que es el famoso ómnibus, es decir, que son unas medidas que están relacionadas al presupuesto y se incluyen un montón de cosas a la vez y finalmente se aprueban. Así que me parece que es un buen espacio para hacer un análisis constitucional si realmente en Puerto Rico se puede hacer lo propio porque está relacionado a presupuesto, pero debo entender
que a horas de ser las 12 de la noche, en la noche de anoche, pues hay muchas cosas que no se pueden analizar tan prontamente. Así que no es que esto se murió, y yo le expliqué eso al principio, los procesos legislativos son vivos, es decir, esto no está muerto. Si el gobernador quiere hacerlo en julio, hace una extraordinaria, y si no en agosto, se retoma. Sí mismo, oye, y esta es mi primera sesión, mi primer cierre de sesión. Tú eres un veterano en esto, pero yo me imagino que es común que en ese último día de sesión, corriendo contra el reloj, pues se queden medidas, porque al final de cuentas son dos cuerpos diferentes, ¿verdad? Cada cual tiene su filosofía. Y tratar de limar esas asperezas contra el reloj, pues antes de dañar un proyecto es mejor pausar y retomarlo enseguida en la próxima sesión. Y es normal, así es el proceso legislativo. Lo más importante es que está a punto de caramelo, así que yo sé que el país va a estar bien pendiente. Y en el caso de salario mínimo, mi recomendación al señor gobernador, mire, esto no espera agosto. Vamos a hacer una extraordinaria, vamos a resolver ese asunto, que parece que hay consenso en él, y echar hacia adelante. Ahora, la pregunta de los 60,000 chavitos, senador, y me la hace todo el mundo en la calle. Bueno, Jaime, ¿qué presupuesto se aprobó finalmente? ¿Se aprobó el presupuesto que quería la Junta? ¿O se aprobó el presupuesto que llegó a un consenso y el gobernador y la Asamblea Legislativa? Porque la Junta de Supervisión, de Supervisión, sí, la Junta de Supervisión cada vez se está metiendo en detalles que no le corresponden. Pero la pregunta es, ¿qué presupuesto se aprobó, señor senador? Pues mira, Jaime, yo no puedo tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Aquí la entidad que tenía el guía en la mano, el volante en la mano, en el caso del presupuesto es la Junta, ¿verdad? Yo creo que en este caso, por primera vez desde que la Junta de Control Fiscal está aquí en Puerto Rico, la legislatura de Puerto Rico pudo insertarse en el proceso y quebrar esa pared inamovible de la Junta, porque en los pasados 4, desde que está la Junta aquí, el presupuesto que se había aprobado es el de la Junta, sin cambiarle ni un punto ni una coma, ¿verdad? Yo decía en mi turno de exposición defendiendo el presupuesto que lo que se aprobó no es perfecto. Bueno, es peor que eso, lo que se aprobó está bastante lejos de ser perfecto, pero se pudieron atender 10, 12 puntos de reclamos, ¿verdad? Válidos de la ciudadanía. Y yo tiendo a verlo con optimismo, ¿verdad? Por primera vez pudimos quebrar esa pared y atender unos dineros para la universidad, unos dineros para los empleados de energía eléctrica que no había, los que se quedaron en el gobierno central. Se consiguieron casi 90 millones. Unos dineros para el centro médico, unos dineros para el programa de residencia, dineros para la Sinfónica, dinero para el Instituto de Estadística, o sea, dinero para los municipios. Que la lista de lo que se quedó sin poder atender es más de lo que se atendió, es cierto. Pero también, Jaime, la posición mía, y no sé si tú concuerdas, ¿verdad? En estas cosas de la Junta hay dos opciones. Uno, decir, mira, yo con la Junta, yo rechazo la Junta, estoy indignado ante la Junta, no me voy a sentar de frente con la Junta a negociar y voy a batallar la Junta rechazándola, o un enfoque un poco más práctico y decir, oye, estoy de acuerdo contigo, yo rechazo la Junta, yo estoy indignado por la Junta, pero con tal de poder adelantar unas causas justas para el país, estoy dispuesto a tragar hondo y sentarme con ellos, sentarme con el enemigo, como uno dice, y tratar de adelantar unas cosas. Ese fue el camino que yo cogí. Bueno, y le tengo que decir que el camino no es el incorrecto, el camino es el correcto, incluso, y el país lo sabe, es público. O sea, si alguien trabajó mano a mano con Sean Duffy, el speaker Ryan, el gobierno de Puerto Rico, y con el gobernador actual, Pedro Pierluisi, que fue comisionado residente, para lograr el mejor lenguaje posible dentro de promesa con la creación de la Junta, fue este servidor. Por eso que yo sé el espíritu de la ley. Yo creo que está bien, hay que sentarse con la Junta porque la Junta tiene una obligación de un presupuesto balanceado y cuadrado. El problema que yo tengo, lo que a mí me indigna no es la Junta, lo que me indigna es que la Junta cada vez se está metiendo en cosas que no le corresponde, en políticas públicas ajenas al mejor interés del pueblo puertorriqueño, y en eso es que yo tengo problemas serios con la Junta. Y yo sé que en los casos que se han llevado en contra de la Junta han sido casos muy mal llevados.
Pero usted tiene razón. O sea, usted como presidente de la Comisión de Hacienda, es más, quien único tiene sentido con la creación de la Junta es la legislatura. La legislatura trabaja en equipo con la Junta, no en contra de la Junta. Así que usted está bien. Hay que sentarse con ellos. Pero cuando uno ve que se están metiendo cosas que no le corresponden, es como el nene chiquito. Mire, eso no se toca. Sí, sí, mira, Jaime, tú tienes un punto excelente. Y yo lo expresé en una reunión que aquí en el Senado con la señora Yaresco y con varios miembros de la Junta. Y es que para mí la Junta ha entrado progresivamente en un proceso, en una dinámica de microgerencia, lo que llaman micromanagement, ¿verdad? Entrar en unos detalles que realmente yo entiendo que no era el objetivo de la Junta. Y mi planteamiento era, oye, tú no puedes entrar en, eso son estrategias, ¿verdad? Gerenciales, en la microgerencia. En algún momento tú te metes más en detalle, en otro momento estás más en el macro, pero tú no puedes esperar. No es razonable que la Junta esté, el tiempo que vaya a estar aquí, manejando ese tipo de nivel de detalle, porque en algún momento se va a ir, ¿verdad? Claro. Y entonces lo que debe suceder es ir paulatinamente recogiendo vela para entonces transicionar su salida. Eso mismo le Claro. expresé el domingo pasado en una reunión que tuvimos aquí en el Senado, un desayuno con varios congresistas de demócratas Sí, lo vi. de gobierno federal, y yo les decía eso mismo. Mira, les voy a dar el ejemplo clásico de lo que es microgerencia. Les decía, ustedes no tienen idea del tiempo, la energía y los escritos que nosotros tuvimos que someter a la Junta para conseguir $740,000 para la Sinfónica. Que No te entonces, estoy hablando. pero en ese caso, para dar la buena noticia, la Sinfónica, el dinero que necesitaba, se consiguió en el presupuesto. Sí, pero yo le decía a los congresistas, no son 740 millones, no son 7.4 millones, son 740,000 pesos. Y ellos es un presupuesto de $9,000 millones. O sea, ellos me decían que no puede ser, eso no es el objetivo de la Junta. Digo, pues eso, para que ustedes vean, ese es el niño símbolo. Se meten en ese nivel de detalle. Y yo creo que entonces... Y yo espero que esos congresistas, claro, yo espero que esos congresistas le envíen una buena carta a la Junta, porque al fin y al cabo, y usted ha leído la ley promesa muchas veces, estoy seguro, igual que yo, al fin y al cabo, el único el único centro de quejas sobre las acciones de la Junta es el speaker de la Cámara, el majority leader del Senado y el presidente de los Estados Unidos. Así que es casi imposible llegar donde ellos. Pero para resumir, señor presidente de la Junta de la Comisión de Hacienda del Senado. Cuidado con los insultos. Finalmente, los 22 millones de los municipios se los eliminaron, no se le va a dar aumento de salario a los empleados de corrección. Mira, y se bajó aún más el presupuesto de la UPI. Sí, pero lo de los municipios, lo que conseguimos fue, habían 22 millones el año pasado para incentivar unos consorcios y unas reducciones en los municipios. Pudimos conseguir reasignar eso para este año y sumarle 22 más. Hay 22 más, hay ahora mismo 44 millones de pesos para los municipios, pero no son para uso libre de los municipios. Es para fomentar el que se junten y logren medidas de ahorro. En la medida que lo hagan, entonces van a poder tener acceso a ese dinero. Bueno, pero eso es un poco, digo, no es culpa suya, eso es culpa de la Junta. Es un poco cuento de camino, porque el problema principal que tienen los municipios es que han asumido las responsabilidades del Estado sin dinero para hacerlas. Entonces, sí, la regionalización es importante, pero en este momento dado, pues, es mucho la necesidad. Pero bueno, pero al fin y al cabo, hay un presupuesto, la Junta parece que lo va a aprobar. Yo creo que nos queda mucho camino por delante. Yo sé que tanto usted como el amigo Jesús Santa están buscando recursos, tanto para los municipios, y a mí me preocupa mucho, y con esto, ¿verdad? Ya el tiempo se me está acabando, pero yo como una preocupación por una próxima discusión, me preocupa mucho lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico, pero mucho, porque un país tiene que garantizar una educación libre lo más posible a grado universitario, porque es el futuro del país, y la Junta la ha cogido con la YUPI, y creo que eso es un gran problema, igual que el de los municipios. Pero estamos en buenas manos, yo creo que hay buenas noticias entre todos. Vamos a ver qué va a pasar en julio. Así que seguramente en julio nos volveremos a hablar, señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, para seguir viendo cómo evoluciona lo que se quedó sobre la mesa. Así mismo, cuenta con eso.
muchas gracias y un placer que esté con nosotros. Pero no se me vaya, vamos a pasar ahora con nuestra corresponsal desde Washington, D.C., que está en la ciudad de Nueva York, Jenny Fuentes, que nos va a hablar de lo último que ha pasado en las vistas públicas referente a los asuntos de Puerto Rico. Díganos, Jenny. Buenos días, Jaime. Es un gusto estar de vuelta en el estudio hoy jueves. Mira, hoy quería darle seguimiento a las mismas dos cosas con las cuales terminé mi intervención la semana pasada. Me refiero a las vistas públicas que tomaron lugar en el día de ayer, miércoles, en el Comité de Recursos Naturales. Las dos tienen mucho que ver con Puerto Rico. Las primeras, todos sabemos, la planta controversial de carbón en Guayama, la planta de AES de Puerto Rico, que básicamente es responsable por todo este despilfarro de carbón que ha afectado a la salud de todos los residentes de Guayama y de Puerto Rico. O sea, se han disparado los casos del cáncer, urticaria, olvídate, haz la lista. Y obviamente, contrario a lo que se ha publicado, AES sí fue invitado a comparecer y cobardemente no comparecieron. Mas, sin embargo, la nota que se ha reportado públicamente es que sí están dispuestos, cuando expire el contrato que tienen hoy con PREPA en el 2027, a seguir vendiendo energía, esta vez solar. Te lo vendo al costo, Jaime. Número 2, que pues un poquito más aliciente y productivo, fue la segunda vista pública que tuvieron en el comité, que trata con dos proyectos de ley muy similares, uno de Nida Velázquez y otro de la comisionada residente Jennifer González, que proveería un beneficio económico muy esperado y muy necesitado para todos los residentes de Vieques que hayan sufrido daños a su salud por los ejercicios militares por tantas décadas. Este proyecto de ley está muy disparado. Esperamos que sí se pase en el hemiciclo en el mes de julio. Y que sí, en el Pleno este año, cosa que tengamos buenas noticias en este Congreso para todos los residentes de Vieques. Estaremos muy pendientes de ese proyecto de ley que traería unos beneficios importantes para tantas personas que han sufrido tanto en su salud y que residen en Vieques, donde no hay suficiente ayuda médica. Espero poder reportar buenas noticias en cuanto a esto próximamente. De vuelta a ti al estudio. Gracias, Jaime. Gracias por estar con nosotros en otro programa más de Análisis 360, todos los jueves a las 9 de la mañana por aquí por Noticel. Bueno, creo que se ha enterado de muchas cosas que usted no sabía. Hemos discutido a profundidad con Juan Zaragoza lo que está pasando con el presupuesto. Y miren, son más buenas noticias que malas, porque el gobernador de Puerto Rico ya ha firmado el presupuesto, que fue un debate intenso entre Cámara y Senado de un partido y otro partido político. Son buenas noticias, no veamos todo negativo. Y lo que se quedó sobre la mesa tiene mucha oportunidad de aprobarse entre julio y agosto. Así que vamos a ver qué está pasando con el presupuesto. A usted le deseo una semana espectacular. Cuidado con las tormentas, espero que no venga ninguna. Pero no me puedo ir sin felicitar al amigo Luisito Vigoró, que hoy llegó a sus 7 pisos. A ti, hermano de muchos años, pilar de la televisión puertorriqueña, felicidades. Que Dios siga bendiciendo tu camino y tu vida y siga haciendo las locuras buenas que hace para Puerto Rico. Así nada, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana por aquí, por Análisis 360, Análisis como es. Dios me los bendiga.